Miren el cielo. Si hay nubes, si hay niebla, si hay esa bruma gris que flota sobre los cerros en la mañana. Están mirando miles de litros de agua. Miles, pero la dejamos pasar, la ignoramos. La vemos flotar y desaparecer, mientras nuestras plantas se mueren de sed, mientras cavamos pozos de 30 metros, mientras rezamos por lluvia. Hoy les voy a enseñar el truco de la niebla. Un sistema pasivo que atrapa esa agua fantasma directamente del aire y la pone en su cubeta. Gratis, sin electricidad, sin bombas, sin esperar una sola gota de lluvia. Pero primero necesitan entender la magnitud de lo que estamos desperdiciando. Un solo metro cuadrado de malla, un pedazo de tela plástica más barato que una bolsa de fertilizante, puede atrapar entre 4 y 14 litros de agua al día dependiendo de la densidad de la niebla. Eso es por metro cuadrado. Una instalación estándar de 4 metros por 10 metros puede producir más de 200 litros diarios. 200 litros, suficiente para mantener un huerto completo sin tocar una manguera. Y las grandes instalaciones en Chile y Marruecos producen más de 6.000 litros al día. 6.000 litros. Del aire. No es ciencia ficción, no es un prototipo, es física básica que los árboles han usado durante 400 millones de años. Y nosotros la olvidamos. Se llama atrapanieblas, fog catcher en inglés, y es quizás la tecnología hídrica más antigua, más simple y más deliberadamente ignorada del planeta. El principio es tan elegante que da vergüenza que no se enseñe en las escuelas. Los árboles lo hacen, las telarañas lo hacen, los escarabajos del desierto de Namibia lo hacen. Cada organismo que vive donde no llueve descubrió lo mismo. No necesitas lluvia, necesitas niebla. Y necesitas una superficie donde las microgotas se acumulen hasta formar gotas lo suficientemente grandes para caer. Es todo, esa es la tecnología completa. Y sin embargo, la industria del agua mueve 800.000 millones de dólares al año entre infraestructura, desalinización, perforación de pozos y sistemas de riego. 800.000 millones. ¿Creen que alguien en esa industria quiere que ustedes sepan que una malla de 50 pesos puede hacer el trabajo? Si creen que esta sabiduría merece ser preservada, si creen que el agua no debería tener intermediarios, suscríbanse, activen la campana y compartan este archivo con quien lo necesite. Cada like, cada vez que comparten, ayudan a romper el algoritmo y llevar este conocimiento a comunidades que realmente lo necesitan. Porque lo que voy a mostrarles hoy no requiere un pozo de 30 metros. Requiere una malla, 2 postes y entender un principio que los árboles conocen desde antes de que existieran los humanos. El archivo se abre en el desierto de Atacama, Chile, el lugar más seco del planeta. Hay zonas del Atacama donde no ha llovido en más de 500 años. 500 años sin una sola gota de lluvia. Y sin embargo, hay vida. Hay plantas. Hay comunidades enteras que sobreviven ahí. ¿Cómo? La respuesta está en una palabra: Camanchaca. La niebla costera que sube desde el Pacífico cada mañana y envuelve los cerros en un manto blanco. Esa niebla transporta millones de litros de agua suspendida en microgotas. Gotas tan pequeñas que no caen, flotan, se mueven con el viento y desaparecen cuando sale el sol. Durante miles de años, los pueblos originarios del norte de Chile sobrevivieron gracias a la Camanchaca. No la rezaban, la cosechaban. Usaban estructuras de piedra y vegetación natural para condensar la niebla en agua líquida. Y esto no era exclusivo de Chile. En las Islas Canarias, los guanches construían estructuras alrededor de árboles específicos. El famoso garoé, el árbol santo, que condensaba niebla y llenaba depósitos naturales de agua. Los cronistas españoles del siglo XV documentaron con asombro que un solo árbol producía suficiente agua para una comunidad entera. Un árbol produciendo agua, del aire. Y eso nos lleva a la ciencia que nadie quiere que entiendan, porque es demasiado simple. Los árboles son máquinas atrapanieblas naturales. Cada hoja, cada aguja de pino, cada rama es una superficie de condensación. Cuando la niebla pasa a través de un bosque, las microgotas de agua chocan contra las hojas y se acumulan, gota sobre gota, hasta que la gravedad las arrastra hacia abajo. Caen por las ramas, por el tronco, y llegan al suelo. Esto se llama precipitación horizontal, y en muchos ecosistemas de montaña, la precipitación horizontal aporta más agua al suelo que la lluvia directa. Investigadores de la Universidad de California en Berkeley midieron que en los bosques de niebla de la costa californiana, los árboles capturan entre un 20 y un 40% adicional de agua que no aparece en ningún pluviómetro.
Agua invisible para los instrumentos, pero real para el suelo. Y aquí es donde la historia se oscurece. Porque cuando cortamos los árboles, no solo perdimos madera, perdimos la máquina que atrapaba agua del aire. Comunidades enteras que dependían de la precipitación horizontal se quedaron secas, no porque dejó de llover, porque dejó de existir la superficie que convertía la niebla en agua. La sequía no siempre es falta de agua, a veces es falta de árboles. Pero esta historia tiene un giro, porque en 1956 un físico chileno se hizo la pregunta que lo cambió todo. Su nombre era Carlos Espinosa Arancibia, y la pregunta fue simple: si los árboles atrapan niebla con sus hojas, ¿podemos hacer lo mismo con una malla artificial? La respuesta fue sí. Espinosa comenzó los primeros experimentos científicos documentados con mallas atrapanieblas en el Cerro El Tofo, cerca de la ciudad de La Serena. Y los resultados confirmaron lo que los pueblos originarios sabían hacía milenios: se puede cosechar agua del aire. Pero fue en la década de 1980 cuando el proyecto explotó. Investigadores de la Universidad de Chile y de la organización canadiense FogQuest instalaron redes de malla a gran escala en Chungungo, un pueblo pesquero que no tenía agua potable. Las mallas produjeron un promedio de 11.000 litros por día, 11.000 litros, del aire, para un pueblo entero. El sistema funcionó durante años, la comunidad tenía agua limpia y gratuita, y luego lo desmantelaron. Aquí es donde necesitan prestar atención, porque lo que pasó en Chungungo es un patrón que se repite en todo el mundo. El sistema funcionaba, el agua era gratis, la comunidad era autosuficiente, y ese era exactamente el problema. Cuando un pueblo no necesita que le lleven agua en camiones cisterna, deja de necesitar al gobierno que envía los camiones. Cuando una comunidad genera su propia agua, deja de ser cliente de la empresa que perfora pozos. Cuando la solución cuesta 50 pesos por metro cuadrado de malla, no hay contrato millonario, no hay licitación, no hay intermediario que facture. Los atrapanieblas de Chungungo dejaron de recibir mantenimiento, las mallas se deterioraron, no se reemplazaron y el pueblo volvió a depender de camiones cisterna. No fue un fracaso técnico, fue un éxito inconveniente. El investigador Dr. Robert Schemenauer, director de FogQuest, lo documentó durante décadas. La tecnología funciona. Los materiales cuestan casi nada, pero el modelo económico de dependencia hídrica no puede coexistir con comunidades que se abastecen solas. Lo que no genera ingresos recurrentes no se promueve. ¿Les suena familiar? Y la dependencia de la lluvia es la herramienta de control perfecta. Piénsenlo. Nos enseñaron que el agua viene de dos fuentes, la lluvia o el pozo. Si no llueve, cavas. Si no puedes cavar, compras. Si no puedes comprar, rezas. Nunca nos dijeron que hay una tercera opción, que el agua está flotando literalmente sobre nuestras cabezas cada mañana y que una malla de plástico puede atraparla. La industria global de perforación de pozos genera miles de millones al año. Un solo pozo profundo puede costar entre $5,000 y $50,000 y necesita mantenimiento, electricidad para la bomba y eventualmente se seca. Una atrapanieblas de 12 metros cuadrados cuesta menos de $100 en materiales. No tiene partes móviles, no consume electricidad, no se seca nunca mientras haya niebla o humedad. La comparación es tan obscena que ni siquiera debería ser necesario explicarla, pero nadie la explica. Y por eso estamos aquí. Ahora, para ser honesto, porque este canal nunca les va a mentir, los atrapanieblas no funcionan en todos lados. No es magia, es física, y la física tiene condiciones. Necesitan humedad relativa alta, eso significa niebla, bruma, nubes bajas o ese rocío pesado que aparece en la madrugada. Si viven en un desierto interior donde el aire es seco día y noche, un atrapanieblas vertical estándar no va a producir mucho. Pero si viven en zonas costeras, en montañas, en valles donde la niebla aparece aunque sea unas horas al día, en regiones tropicales húmedas, en cualquier lugar donde por las mañanas ven esa bruma flotando, entonces están sentados sobre una fuente de agua invisible que nunca han aprovechado. Y aquí va un dato que sorprende a todos. No necesitan niebla densa para que funcione. Un estudio de la Universidad de Almería en España demostró que incluso en condiciones de bruma ligera con humedad relativa superior al 75%, las mallas Rachel capturaron cantidades significativas de agua, no tanto como en niebla densa, pero suficiente para riego suplementario. El punto es este. Si alguna vez han visto rocío en sus plantas por la mañana, tienen suficiente humedad para un atrapanieblas. Pero ahora escúchenme los que están diciendo, yo no tengo niebla, vivo en zona plana,
cielos despejados. Esto no es para mí. Esperen, porque hay una variación que nadie menciona en los tutoriales y que cambia todo el juego para los que viven tierra adentro. Se llama el atraparrocío y funciona con un principio diferente, el enfriamiento radiativo. Esto es lo que pasa en las noches despejadas y frías. Cuando no hay nubes, la superficie de la malla irradia su calor hacia el espacio abierto y se enfría por debajo de la temperatura del aire. Cuando la superficie se enfría lo suficiente, el vapor de agua del aire se condensa directamente sobre ella. Es exactamente lo que pasa cuando su carro amanece cubierto de rocío, aunque no llovió. La modificación es simple. En vez de montar la malla vertical, la inclinan a 45 grados, como un techo, y la orientan hacia el cielo abierto, no hacia una pared, no debajo de un árbol. Necesita ver el cielo despejado para irradiar su calor. La malla inclinada se enfría, el rocío se condensa sobre ella, las gotas se deslizan por la pendiente, caen a la canaleta y de ahí al recipiente. ¿Los rendimientos? Menores que en niebla densa. Estamos hablando de 1 a 4 litros por metro cuadrado por noche. Pero en zonas donde la humedad nocturna es alta y las temperaturas bajan, esos litros se acumulan. A la semana, un panel de 4 metros cuadrados puede producir entre 25 y 100 litros, suficiente para un huerto de hierbas, macetas, chiles, tomates. Esto convierte al atrapanieblas en una tecnología universal. No importa si viven en la costa, en la montaña, en el suburbio o en el llano. Si tienen noches frescas y aire húmedo, tienen agua, gratis. Y esto nos lleva a la ciencia de la malla, porque no cualquier malla funciona igual. El material estándar se llama malla Rachel. Es una malla de polietileno que se vende en cualquier ferretería grande o tienda agrícola como malla de sombra. La usan para invernaderos, para proteger cultivos del sol, para construcción. Cuesta entre 1 y 3 dólares por metro cuadrado. Pero aquí está el detalle que nadie les dice y que hace toda la diferencia: la densidad del tejido. Una malla Rachel con 35% de sombra es demasiado abierta. La niebla pasa de largo. Una malla con 90% de sombra es demasiado cerrada. El agua se acumula, pero el viento no puede empujar la niebla a través de la malla. El punto óptimo, el número mágico confirmado por más de 30 años de investigación, es una malla de doble capa al 35%. 2 capas de malla superpuestas con un pequeño espacio entre ellas. Eso genera una densidad efectiva de alrededor del 55 al 60%. ¿Por qué 2 capas? Porque las gotas que pasan a través de la primera capa chocan con la segunda. Es una trampa doble y el espacio entre ambas capas crea turbulencia que desacelera las microgotas y les da más tiempo para condensarse. Investigadores de la Pontificia Universidad Católica de Chile optimizaron este diseño y lograron un aumento del 30% en la eficiencia de captura comparado con una sola capa. 2 capas. Esa es toda la diferencia entre un sistema mediocre y uno que llena cubetas. Ahora les voy a dar el protocolo completo de instalación. Paso 1. La ubicación. Necesitan identificar de dónde viene la niebla o el viento húmedo. En zonas costeras, generalmente viene del mar. En valles, sube desde el fondo por la mañana. Observen durante 3 o 4 mañanas. ¿De qué dirección viene la bruma? Esa dirección es su línea de viento. Esto es lo más importante de toda la instalación. Paso 2. Los postes. Necesitan 2 postes verticales. Pueden ser de madera, de tubo galvanizado, de bambú, lo que tengan. Altura mínima, 2 metros del suelo. Ideal, 3 metros o más. Cuanto más alto, más exposición al flujo de niebla. Los postes deben estar firmemente anclados porque van a recibir viento constante. Si usan madera, entiérrenla al menos 60 centímetros. Paso 3. La malla. Corten su malla Rachel al 35% en 2 piezas del mismo tamaño. Para empezar, recomiendo un panel de 2 metros de alto por 4 metros de largo. Eso les da 8 metros cuadrados de superficie de captura, suficiente para 30 a 110 litros diarios dependiendo de las condiciones. Paso 4. El montaje. Esto es crítico. La malla debe estar perpendicular al viento, no paralela, perpendicular. Imaginen que la niebla es un río horizontal flotando en el aire. Su malla es la red que cruza ese río. Si la ponen paralela al flujo, la niebla pasa por el costado. Si la ponen perpendicular, la niebla tiene que atravesarla, y al atravesarla, deja su agua. Ahora,
Monten las dos capas de malla separadas por 3 a 5 centímetros. Y aquí viene el detalle secreto que la mayoría de los tutoriales no mencionan y que marca la diferencia entre un atrapanieblas que funciona y uno que decepciona. Pero no se detengan en la cubeta, porque si se detienen ahí, todavía están trabajando, todavía están cargando agua con las manos, y eso no es lo que queremos. Lo que queremos es el bucle de trabajo cero, el circuito infinito, y se construye con un solo paso adicional. Conecten una manguera de goteo al fondo de la cubeta. Una manguera de riego por goteo simple, de las más baratas, las encuentran en cualquier ferretería. Perforen un agujero cerca de la base de la cubeta, inserten un conector y conecten la manguera. Lleven la manguera hasta sus plantas. La gravedad hace el resto. El aire llena la cubeta alimenta la manguera riega el tomate, y ustedes no hacen nada, nada. El cielo atrapa la niebla. La malla la convierte en agua. La canaleta la lleva a la cubeta. La gravedad la empuja por la manguera. Y sus plantas beben mientras ustedes duermen, mientras trabajan, mientras están de vacaciones. Es el sistema de riego más perezoso y más elegante del mundo. El aire riega sus plantas y ustedes solo cosechan. Es la victoria definitiva de la jardinería sin esfuerzo. Si quieren controlar el flujo, instalen una llave de paso simple entre la cubeta y la manguera. Ábranla en la mañana después de que la cubeta se llene con el agua de la noche, ciérrenla cuando se vacíe, o déjenla abierta permanentemente con un goteo lento y constante. El circuito se cierra, del aire al fruto, sin intermediarios, sin facturas, sin trabajo. Y ahora los números reales, porque las promesas sin datos son ruido. Un panel estándar de 1 metro cuadrado en una zona con niebla moderada. Estamos hablando de zonas costeras normales, no condiciones excepcionales, produce entre 4 y 14 litros por día. La rango depende de la densidad de la niebla, la velocidad del viento y la eficiencia de la malla. La instalación que les acabo de describir, 8 metros cuadrados con doble capa optimizada y separadores, puede producir entre 30 y 110 litros diarios. Para poner eso en perspectiva, un tomate necesita entre 1 y 3 litros de agua por semana. Una planta de chile, 2 a 4 litros. Un árbol frutal joven, 15 a 25 litros por semana. Con 50 litros diarios alimentando su sistema de goteo por gravedad, pueden mantener un huerto de 30 a 50 plantas sin una sola gota de lluvia y sin tocar un grifo. Todo automático. Y si escalan a 40 metros cuadrados de malla, que sigue siendo una instalación modesta, el tamaño de una pared de una casa, están hablando de 150 a 500 litros diarios. Suficiente para una familia completa incluyendo uso doméstico. En las instalaciones de gran escala en Marruecos, en el monte Bout Mesguida, la ONG Darcy Imad instaló un sistema que produce más de 6.300 litros diarios para 16 pueblos. Agua potable, del aire. Para comunidades enteras que antes dependían de camiones cisterna, la tecnología funciona, a cualquier escala. Y aquí viene lo que nadie les dice en los tutoriales de internet, los errores que arruinan todo. Error número 1. Poner la malla paralela al viento. Si la niebla pasa por el costado de la malla en lugar de atravesarla, el sistema no atrapa nada. Observen el viento. Pongan la malla de frente. Error número 2. Usar una sola capa de malla al 80 o 90%. Una malla demasiado cerrada actúa como una pared. El viento la rodea en lugar de atravesarla. 2 capas al 35% con separadores siempre supera a una capa al 80%. Error número 3. Instalar la malla demasiado baja. La niebla flota entre 1 y 10 metros de altura. Si su malla está a medio metro del suelo, va a capturar mucho menos. Suban los postes. Busquen altura. Error número 4. Olvidar la canaleta. He visto instalaciones donde la malla atrapa agua perfectamente, pero no hay sistema de recolección. Las gotas caen al suelo y se evaporan. Siempre canaleta, siempre recipiente. Error número 5. Rendirse después de un día seco. Los atrapanieblas no producen todos los días. Dependen de las condiciones atmosféricas. Un día sin niebla no significa que el sistema falló. Significa que ese día el aire estaba seco. Piensen en promedios semanales. Ahora quiero llevar esto un paso más allá, porque el atrapanieblas no es solo una herramienta de riego, es una filosofía. Cuando la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existe. Cuando entiendes que el agua no solo viene de la lluvia y de los pozos,
Cuando entiendes que el aire mismo es un océano de agua invisible, tu relación con la sequía cambia completamente. Dejas de ser víctima del clima, dejas de rezar, dejas de esperar, empiezas a cosechar, y eso conecta con algo más profundo, porque la deforestación no solo destruyó madera, destruyó millones de atrapanieblas naturales. Cada árbol que cortamos era una máquina de condensación que alimentaba el suelo. Investigadores del Instituto Max Planck estimaron que la deforestación tropical redujo la precipitación horizontal en algunas regiones hasta en un 50%. La mitad del agua que antes llegaba al suelo desapareció. Plantar un atrapanieblas artificial es, en cierto sentido, reemplazar el árbol que cortamos. Es reconocer que el agua siempre estuvo ahí, siempre flotando sobre nuestras cabezas, esperando que alguien la atrape. Y el siguiente nivel, para los que quieran ir más lejos, es combinar el atrapanieblas con reforestación. Usan la malla para cosechar agua del aire. Usan esa agua para regar árboles jóvenes. Los árboles crecen y se convierten en atrapanieblas naturales que producen aún más agua. El ciclo se multiplica. En Perú, la ONG Alimón está haciendo exactamente esto. Instalaron atrapanieblas en las lomas de Lima y usan el agua capturada para regar árboles nativos de Tara y Huarango. Los árboles crecen, aumentan la captura natural de niebla. El desierto, literalmente, reverdece. Empezaron con malla plástica, terminaron con un bosque. Esa es la trayectoria. De la malla al bosque, del plástico al ecosistema, de la dependencia a la soberanía. Y quiero ser claro sobre algo. Esto no es solo para comunidades rurales. Si viven en cualquier zona con humedad matutina, pueden instalar un atrapanieblas en su patio, en su azotea, en su balcón. Y si no tienen niebla pero tienen noches frescas, monten el atraparrocío inclinado a 45 grados. Hasta un panel pequeño en una azotea puede producir litros de agua para sus macetas. El sistema se cuida solo. No necesitan un terreno, no necesitan un pozo, no necesitan permiso de nadie. Necesitan una malla, 2 palos y dejar de mirar las nubes como decoración. Miren esa cubeta. Se está llenando con agua que hace una hora flotaba invisible sobre nuestras cabezas. Agua que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existe. Agua que ningún gobierno les cobró, que ninguna empresa les vendió, que ningún pozo les costó. Y de esa cubeta sale una manguera que gotea directamente sobre las raíces de un tomate. Sin bombas, sin electricidad, sin esfuerzo. El aire riega la planta da el fruto. Ustedes solo cosechan. El aire es un océano, y ustedes acaban de aprender a pescar en él. Este es el conocimiento que hoy recuperamos. Hoy, ese conocimiento es de ustedes. Si creen que la verdadera tecnología avanzada es una malla de 50 pesos y un poco de física, denle like a este video. Ayúdenos a romper el algoritmo y llevar esta información a las comunidades que están esperando lluvia. Suscríbanse a Cosecha Oculta. Activen la campana, porque el próximo archivo que abrimos contiene secretos aún más profundos. El archivo se cierra, pero el agua ya está cayendo.